Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que da para echarle bastante coco. Sí. La economía política de la comunicación. Esa vaina. ¿Listos para desempolvar las ideas de Marx y otros panas y ver cómo se conectan con el mundo de los medios hoy en día? Totalmente. Es un tema más relevante que nunca, sobre todo en estos tiempos donde la información vuela a la velocidad de la luz. O sea, prepárense porque Prepárense. vamos a analizar cómo las fuerzas económicas mueven los hilos detrás de los medios de comunicación y los mensajes que nos bombardean a diario. Exacto, es como un gran titiritero. Ajá, o sea, vamos a desenmascarar al gran titiritero que maneja los medios. Claro. Porque no nos vamos a quedar solo con la idea de que un medio es de derecha o izquierda, No. sino que vamos a ir más al fondo, a ver cómo la plata y el poder influyen en todo el proceso comunicacional. Exactamente. Y para empezar a desmenuzar este beta tan complejo, es clave entender que la economía política de la comunicación no es solo una teoría aburrida de libros empolvados. Es una herramienta poderosa para analizar cómo las dinámicas económicas impactan en los medios, desde la producción de contenidos hasta la forma en que los consumimos. O sea, que nos ayuda a entender cómo se construye la realidad a través de los medios. Tal cual. Y ya que hablamos de construir realidades, hablemos de la industria cultural, ese término que nos dejaron los panas de la Escuela de Frankfurt. Adorno Horkheimer. ¿Cómo encajan ellos en todo esto? Bueno, la Escuela de Frankfurt, con mentes brillantes como Adorno y Horkheimer, le metieron el ojo a cómo el capitalismo transforma la cultura en mercancía. Ajá. Imagínate, veían la cultura como una fábrica que produce bienes simbólicos en masa, Como una fábrica de zapatos o de carros. igualito que una fábrica de zapatos o de O carros. sea, que la cultura también se vende como pan caliente. ¿Y cómo se traduce eso en los medios de comunicación? Fácil. Piensa en las telenovelas, los programas de concursos, las noticias sensacionalistas. Todos esos productos culturales se crean y se distribuyen con una lógica de mercado, buscando generar ganancias. Y claro, esto tiene un impacto en los mensajes que nos transmiten. Claro, porque al final del día, los medios también son empresas que buscan rentabilidad. Por supuesto. Y aquí es donde entra el tema de la concentración de medios, ¿verdad? Esa vaina de que unos pocos grupos controlan gran parte del mercado mediático. Exacto, y en Latinoamérica este fenómeno es aún más marcado. Mucho más. Tenemos un pequeño grupo de empresas que dominan la mayoría de los medios de comunicación, Sí. lo que limita la diversidad de voces y perspectivas. Es como si estuviéramos atrapados en una burbuja informativa donde solo nos llegan las noticias y las opiniones que convienen a esos grupos de poder. Totalmente. Y claro, esto tiene implicaciones para la democracia, para el debate público, para la formación de una ciudadanía crítica. Por eso es tan importante analizar la economía política de la comunicación, Ajá. para entender cómo se construyen esas burbujas informativas y cómo podemos romperlas. Y para eso. Y para eso necesitamos echarle un ojo a las políticas públicas de comunicación, Exactamente. que son las que deberían regular el sector y garantizar la diversidad y el pluralismo. Ajá. O sea que no se trata solo de dejar que el mercado haga lo que le dé la gana, No. sino que el Estado también tiene un papel importante que jugar. Por supuesto. Y hablando de políticas públicas, en Latinoamérica hemos visto algunos intentos de democratizar la comunicación. Sí, claro. En los primeros años del siglo XXI, con la ola de gobiernos progresistas en la región, hubo impulso por crear nuevas leyes de comunicación que buscaban romper con el modelo tradicional dominado por los grandes grupos mediáticos. ¿Cómo les fue con esos intentos? Lograron cambiar el panorama mediático. Bueno, es una historia compleja con luces y sombras. Cuéntanos. Hubo avances importantes, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, que buscaba promover la diversidad y la participación ciudadana en los medios. Interesante. Pero también hubo resistencia por parte de los grupos de poder que no estaban dispuestos a ceder su control sobre la comunicación. Claro, porque al final del día el poder no se entrega fácilmente y en el caso de los medios de comunicación, ese poder es enorme. Imagínate. Imagínate, tienen la capacidad de influir en la opinión pública, de construir narrativas, de moldear la percepción de la realidad. Exactamente. Por eso es tan importante que existan medios comunitarios y alternativos, Sí, que puedan ofrecer una visión diferente a la de los grandes medios. correcto. Y también es clave que la gente desarrolle un espíritu crítico que sea capaz de analizar la información que recibe y de formarse su propia opinión. Fundamental. Y hablando de espíritu crítico, no podemos dejar por fuera nuestro pana Marx. Sus ideas sobre el capitalismo son fundamentales para entender la economía política de la comunicación. Claro. Ese barbudito sabía un par de cosas sobre cómo funciona el poder.
Pero ¿cómo encajan las ideas de Marx en el mundo de los medios? Bueno, acuérdate que Marx analizó a profundidad las relaciones de producción en el capitalismo, la lucha entre la burguesía y el proletariado, y cómo la ideología dominante se usa para mantener el status quo. Y todas esas ideas se pueden aplicar al análisis de los medios. Que los medios también son un campo de batalla donde se enfrentan diferentes intereses y visiones del mundo. Exacto. Los medios pueden ser usados para reforzar el poder de las élites o para cuestionarlo y promover cambios sociales. Por eso es tan importante analizar quiénes son los dueños de los medios, qué intereses representan y cómo esas fuerzas influyen en los mensajes que nos transmiten. Ajá. Es como si los medios fueran un gran juego de ajedrez donde cada pieza representa un actor con sus propios objetivos. Y nosotros como audiencia tenemos que aprender a descifrar las jugadas para no caer en trampas. Muy bien dicho. Hay que ser jugadores inteligentes, no solo peones que se dejan mover por el tablero. Y para eso necesitamos herramientas como la economía política de la comunicación, que nos permite ver más allá de las apariencias, desenmascarar las intenciones ocultas y comprender las verdaderas motivaciones detrás de los mensajes mediáticos. Y hablando de desenmascarar intenciones, ¿qué nos puedes decir sobre la situación actual de los medios en Latinoamérica? ¿Cómo es el panorama? Bueno, el panorama es bastante complejo. Por un lado, hemos visto un incremento en la concentración de medios con grupos económicos cada vez más poderosos que controlan gran parte del espacio mediático. Y esto obviamente tiene implicaciones para la diversidad y el pluralismo. Claro, porque si unos pocos controlan la mayoría de los medios, las voces disidentes o alternativas tienen menos oportunidades de ser escuchadas. Es como si estuviéramos en un restaurante donde solo sirven un tipo de comida. Exactamente. Y esto limita el debate público, la formación de una opinión informada y, en última instancia, la democracia. Además, la concentración de medios también puede facilitar la manipulación informativa, la propaganda y la censura. O sea, que se convierte en un arma poderosa para controlar la narrativa y moldear la percepción de la realidad. Y frente a este panorama, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna esperanza de cambiar las cosas? Claro que sí. No podemos caer en el pesimismo. Hay muchas personas y organizaciones trabajando por una comunicación más democrática y participativa. Por ejemplo, el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos es fundamental para romper con el monopolio informativo y dar voz a sectores que normalmente son excluidos de los grandes medios. Ajá, es como crear pequeños oasis de diversidad en medio del desierto mediático. Y además de los medios comunitarios, ¿qué otras estrategias se pueden implementar? Bueno, la educación mediática es clave. Hay que formar a la gente para que sea capaz de analizar críticamente la información que recibe, identificar las fuentes, detectar las manipulaciones y construir su propia opinión. Y esto no solo aplica a los medios tradicionales, sino también a las redes sociales, que se han convertido en un nuevo campo de batalla informativa. Claro, las redes sociales son como una jungla donde conviven animales de todo tipo. Información, veras mentiras, rumores, propaganda. Hay que saber moverse con cuidado para no ser devorado por la desinformación. Exactamente. Y para eso necesitamos desarrollar una especie de instinto digital que nos permita navegar por la red con criterios, seleccionando las fuentes confiables, contrastando la información y evitando caer en trampas como las noticias falsas o las burbujas de filtro. O sea que tenemos que convertirnos en una especie de exploradores digitales, con nuestras propias herramientas para sobrevivir en este nuevo ecosistema mediático. Y hablando de exploradores, ¿cómo fue que tú te metiste en este mundo de la economía política y de la comunicación? ¿Qué te llevó a interesarte por este tema? Bueno, mi interés por la comunicación viene de hace mucho tiempo. Siempre me ha fascinado el poder que tienen los medios para influir en la sociedad, para construir narrativas, para moldear la percepción de la realidad. Y cuando empecé a estudiar comunicación en la universidad, descubrí la economía política de la comunicación y me di cuenta de que era una herramienta clave para entender cómo funcionan realmente los medios. Ajá, o sea que te metiste en las tripas del monstruo para entender cómo se mueve. Y después de todos estos años de investigación y docencia, ¿qué es lo que más te apasiona de este campo? Lo que más me apasiona es la posibilidad de contribuir a una comunicación más democrática y participativa. Creo que los medios de comunicación tienen un potencial enorme para promover el cambio social, para dar voz a los que no la tienen, para construir una sociedad más justa y equitativa. Y la economía política de la comunicación nos brinda las herramientas para analizar críticamente el poder de los medios y para trabajar por una comunicación que esté al servicio del bien común. Qué bonita reflexión. Se nota que eres un apasionado por este tema. Y creo que esa pasión es contagiosa porque me has dejado con ganas de seguir explorando el mundo de la economía política de la comunicación. Me alegra escuchar eso. Y te animo a que sigas investigando, leyendo, cuestionando. El conocimiento es poder y en el campo de la comunicación ese poder es fundamental para construir una sociedad más libre y democrática. Y regresamos con la última parte de este Deep Dive. Ya calentamos motores hablando de la industria cultural, la concentración de medios y la influencia de Marx. Ahora vamos a aterrizar en la realidad latinoamericana
y ver cómo esos conceptos se traducen en ejemplos concretos. Así es, vamos a ver cómo la economía política de la comunicación se manifiesta en casos específicos de nuestra región. Latinoamérica tiene una historia rica en ejemplos de cómo los medios de comunicación se han utilizado para promover agendas políticas, para influir en las elecciones y para controlar la opinión pública. Ajá, o sea, vamos a ver cómo la teoría se pone en práctica. Me imagino que casos de manipulación mediática, de censura, de propaganda que dan para escribir un libro. Sin duda. Uno de los casos más emblemáticos es el de la dictadura militar en Chile durante la década de 1970. El régimen de Pinochet controló totalmente los medios de comunicación, censuró la información, persiguió a periodistas y utilizó la propaganda para legitimar su gobierno. Un capítulo oscuro de nuestra historia. En ese entonces los medios se convirtieron en una herramienta de represión. Lamentablemente así fue. Y ese control de la información fue clave para que la dictadura se mantuviera en el poder durante tantos años. Este ejemplo nos muestra claramente cómo la economía política de la comunicación puede tener implicaciones muy reales y muy graves para la democracia y los derechos humanos. Es un recordatorio de que la libertad de expresión y el acceso a la información son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Hablando de manipulación mediática, hay ejemplos más recientes en Latinoamérica. Claro que sí. En varios países de la región hemos visto cómo los medios de comunicación se han involucrado en campañas de desprestigio contra líderes políticos de oposición. Utilizan la desinformación, la manipulación y la propaganda para influir en la opinión pública y favorecer a ciertos intereses políticos. O sea que los medios de comunicación se convierten en un arma arrojadiza en la arena política. Exactamente. Y esto es especialmente preocupante en un contexto de polarización política donde la desinformación y las fake news pueden tener un impacto devastador en la convivencia democrática. Y frente a esta realidad, ¿cuál es el papel de las redes sociales? ¿Son una herramienta para democratizar la información o para controlarla? Esa es una pregunta clave en el mundo actual. Las redes sociales tienen un potencial enorme para democratizar la comunicación, para dar voz a los que tradicionalmente han sido excluidos y para promover la participación ciudadana. Pero también tienen un lado oscuro. ¿A qué te refieres? Bueno, las redes sociales también pueden ser utilizadas para difundir desinformación, para manipular a la opinión pública y para crear burbujas de filtro donde la gente solo se expone a información que confirma sus propias creencias. Es como una navaja de doble filo. Ah. Por un lado, te dan la oportunidad de conectar con personas de todo el mundo y acceder a una gran diversidad de información. Pero por otro lado, te expone a la manipulación y la desinformación. Exactamente. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico y una alfabetización digital que nos permita navegar por el complejo mundo de las redes sociales de manera responsable e informada. Y con esa reflexión tan importante, llegamos al final de nuestro deep dive sobre la economía política de la comunicación. Ha sido un viaje fascinante y lleno de aprendizajes. Sin duda, hemos abordado temas complejos, pero creo que es fundamental hablar de ellos para comprender cómo funcionan los medios de comunicación y cuál es su impacto en la sociedad. Como siempre decimos en The Deep Dive, el conocimiento es poder. Y en el campo de la comunicación ese poder es fundamental para construir una sociedad más justa, más democrática y más libre. Totalmente de acuerdo. Espero que este Deep Dive haya servido para que nuestros oyentes puedan analizar el mundo de la comunicación con una mirada más crítica y consciente. Y no olviden que este Deep Dive ha sido producido por el licenciado Gustavo González, un apasionado por la comunicación que busca llevar el conocimiento a todos. Hasta la próxima.